Y voy a leer hasta el versículo 15 del capítulo 43. En su gracia el Señor nos permitió ver 24 versículos del capítulo 42 y quedar, ¿verdad?, justo en donde corta la historia, cambia de escena. Ahora que está aprendiendo cómo estudiar la Biblia, en la narrativa, usted debe tener mucho cuidado con los cambios de escena. Porque aunque ha usted visto las películas como eran antes, ¿no? Ahora las compramos en disco, pero antes era un carretito de muchos cuadritos. Cada escena es un cuadrito diferente. Y aunque es parte de la misma película, es una escena diferente. Entonces nosotros vimos esta escena donde viajan los hermanos de José, excepto Benjamín, a Egipto y se encuentran con José. Y usted conoce, ¿verdad? José se hace el que no los conoce, los trata como espías, los encarcela. Primero les dice: uno de ustedes se va a ir a traer su hermano menor, porque es su hermano directo, es el otro hijo de Raquel. Raquel, que debió haber sido guapísima, nada más por el nombre se lo sabe uno. Entonces es su hermano, este es el menor. Y dice: uno de ustedes va a ir. Y luego les cambia la jugada y les dice: no, mejor se van todos y uno se queda. Y se queda Simeón, a quien él ordena que lo aten enfrente de todos. Y además de esto, nosotros vimos que sus conciencias habían sido tocadas. 20 años atrás ellos habían maltratado, casi habían deseado matarlo y casi lo hicieron, de no ser por la intervención de Rubén y de Judá, pero sí lo vendieron a Egipto. Y ese gran pecado y esa gran maldad contra su hermano, contra el que llevaba su propia sangre, esa misma maldad la habían echado bajo capas de años, tratando de olvidarla. Sin embargo, el Señor sacudió sus conciencias. Y ustedes recuerdan bien claro cuando dice el versículo 22 que Rubén les dijo: no les dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Entonces José ya hablaba también el egipcio, que ya ni siquiera le pescaron el acento. Pensaron que de verdad era un hombre egipcio. Y se apartó José de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos les habló, tomó entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Empiezo la lectura en el versículo 25, la lectura de la palabra de Dios, que, como dije, voy a leer del capítulo 43 hasta el versículo 15. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y aquí está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo y tomad grano para el hambre de vuestras casas y marchaos, pero traedme a vuestro hermano menor, para que sepa yo que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él.
Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y el hambre iba agravándose en la tierra, y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: volved allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió diciendo: aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo enviáis, no descenderemos, porque el hombre nos dijo: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Entonces Israel respondió: ¿por qué me habéis tratado tan mal informando al hombre que teníais un hermano más? Pero ellos dijeron: el hombre nos preguntó específicamente de nosotros y de nuestros familiares, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría: traer a vuestro hermano? Y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tanto tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Entonces su padre Israel les dijo: si así tiene que ser, haced esto: tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro vuestro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos tu escritura, tu palabra. Y queremos rogarte que ahora nos dirijas en ella, que nos permitas entender tu propósito, que nos permitas también entender nuestra obediencia detrás de estos versículos. Amén. En este texto, hermanos, tiene la siguiente escena, el siguiente cuadrito. Siguiente cuadrito que está lleno de pasividad y lleno de miedo y lleno de negatividad. Y me escuchó mientras realizaba la lectura. Hay cosas que hasta dan risa. Y si devuelve al otro, ni siquiera le llaman por nombre. Y si se llevan a mi hijo, me van a hacer morir con mucha tristeza. Ya perdí a uno y ya nada más me queda este. Y uno sigue diciendo: y este es el hombre escogido por Dios. Tiene más o menos 100 años de haberse encontrado con Dios en Betel. Más o menos 100 años de relación personal íntima con Dios tiene Israel, antes llamado Jacob, y de repente todavía da algunos destellos de ser el mismo que engañó a su hermano Esaú. Yo no lo culparía tanto, porque una de las cosas que le doy gracias a Dios es por las vidas que están escritas en la Biblia, porque nos dejan ver, como hemos notado en este libro de Génesis, sus luchas y la gracia del Señor sobre ellos. Pero también le doy gracias a Dios porque mi vida no está escrita aquí y expuesta a los ojos de todos. Porque si no, tal vez dirían: tiene casi 24 años de conocer al Señor y mira, todavía, así como dijimos ahorita de Israel. Tal vez usted, no lo sé, no daría tal vez gracias a Dios de que su vida no está escrita ahí. Bueno, si pusieran una radiografía de nuestra salud espiritual a los ojos de todos, no sé si alguien de nosotros podría decir: vean, chequen, hermanos, así se vive la vida cristiana, así se vive por fe. Bueno, ojalá que sí, pero si no, únase a mí, porque la semana pasada nosotros iniciamos
nuestro estudio diciendo el título La conciencia, y vimos cómo el Señor sacudió la conciencia de los hermanos de José por medio de la necesidad, el hambre, por medio de circunstancias adversas, ser maltratados y además metidos a la cárcel, y por supuesto la soledad. Estamos aquí y nadie nos puede ayudar, y cuando eso sucede a veces nos sentimos acusados, tristemente, porque no deberíamos ver la vida como un trato de Dios benévolo, y entonces eso significa que estamos bien, y si algo ocurre malo, entonces estamos mal, y pareciera que vivimos en tiempos de la ley y no de la gracia. Eso no debe ser así, pero sí hay lecciones que podemos aprender. Y decíamos la semana pasada, queremos tener una conciencia limpia. Conciencia limpia no es aquel que nunca ha hecho nada malo, aquel que nunca ha cometido un error o de plano ha pecado. La conciencia limpia se tiene confiando en el perdón de Dios, siendo salvo, pero además de eso confiando en el continuo perdón de Dios para el resto de nuestros pecados, el resto de nuestras vidas, y eso trae paz a la conciencia. Sí, he hecho mal, pero el Señor me ha perdonado. Ahora quiero que vean el otro ejemplo. Tampoco es bueno, tampoco es un ejemplo positivo. Hoy tenemos que aprender la lección, pero de otro ejemplo negativo, empezando en el versículo 25. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Mientras que ellos todavía estaban en la cárcel, José ordenó que se les regresara su dinero y que se ocultaran, y cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Ahora, no podemos pasar de rapidito pensando que fueron como a hacer la despensa de la quincena y compraron el kilo de arroz, el kilo de frijol. Debieron haber llevado muchísimo, porque no solamente eran estos hombres y sus esposas y sus hijos, tenían muchos sirvientes, y quizás si hasta algunos animales necesitaban alimento, lo más probable es que sí, pero algunos de ellos necesitaban grano, debieron haber llevado también para ellos. La caravana que se montó de regreso probablemente era más grande que la que iba de ida. Era mucha mercancía la que ellos tenían que trasladar. Así que no se extrañe de lo que ocurre a continuación, porque dice en el 27, y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, ¿se acuerdan cuánto tiempo era el recorrido, ya sea de la tierra de Canaán a Memphis? ¿Cuánto era el recorrido? No, 3 días, ¿no? 3 semanas. Probablemente 3 semanas de camino, así que había que detenerse en algún sitio a descansar. Entonces están en una posada, y uno de ellos, que no se nos dice cuál, vio que su dinero estaba en boca de su costal. Ya habían avanzado cierto trecho, y hasta ahora es necesario sacar algo. Me gusta la manera en que el escritor, el pastor Charles Swindoll, en su libro de José, habla al respecto de esta escena, y él dice: es probable que en el plan de José el dinero haya estado metido en uno de los sacos que no iban a usar al principio, porque su plan era regresarles el dinero. José no quería hacerles un mal, ojo con eso, les quería hacer un bien. Si estaban cerca, tal vez regresarían a devolver el dinero, a pagar. Pero ya estaban lejos, a tal grado que si tienen que detener en una posada, y vio que el dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: ha sido devuelto mi dinero. De alguna manera aquí está, y tampoco era poco dinero. Quizá eran bolsas, dice allí que su amarre, bueno, a lo mejor eran bolsas. Ha sido devuelto mi dinero y está aquí en mi costal. Y se le sobresaltó el corazón. Escuche. Y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Qué tan alterada, qué tan culpable tenían la conciencia?
que un bien lo interpretaron en mal. José les estaba haciendo un bien. No quiero su dinero. Pero ellos lo ven como, ¿y si Dios hizo que apareciera el dinero así de la nada? Así como algunos sueñan, ¿no? Ay, Señor, que se me aparezca un billetito de 500, ahorita me quedaría bien. A lo mejor el Señor hizo que se apareciera aquí el dinero y aquel hombre se va a sentir robado y nos va a mandar perseguir. Entonces ellos empiezan a pensar, Dios está confabulando todo para que aquí nos vaya peor de lo que nos ha ido. Sin embargo, no se regresaron. Dice el siguiente versículo, 29. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. No es de llamar su atención, ahora que está observando los textos de la Escritura, no es de llamar su atención que en el versículo 11 del capítulo 43 diga, entonces su padre Israel. Es que en el capítulo 43 tal parece que el corazón de Israel empieza a dar los destellos de lo que se esperaría de él. En el versículo 14, bueno, desde el 13, tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia. Aquí sí entra Dios en su conversación. Aquí se comporta como Israel, como príncipe de Jehová. Y acá se comporta como el engañador. Entonces regresaron a su padre Jacob, el nombre antiguito, en la tierra de Canaán. Le contaron todo lo que les había sucedido. Aquí está el relato, lo resumen ellos, y quiero llamar su atención a cómo se expresan acerca de José, aunque ellos no saben qué es José. Dicen, el Señor de aquella tierra. ¿Se acuerdan cuando las películas venían en unos cassettes? Que había que regresarle. Apriete el botón de regresar hasta el capítulo 37. Llega Josecito, Pepito, dice, ¿qué creen? Un día todos ustedes se van a postrar ante mí. Aquí dicen, el Señor de aquella tierra. Hay un faraón, pero este es el que está mandando ahorita. El Señor de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías. Así que esto arroja luz a lo que ya habíamos visto la semana pasada. El trato de José hacia sus hermanos fue duro. Los trató verdaderamente como alguien que venía a hacer daño a su país. También le dijimos, somos hombres honrados. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó allí en Siquem? Oye, Rubén, ¿y qué pasó con las esposas de tu padre? Somos hombres honrados. También, es un libro recomendable, muy recomendable, el que ya cité, de Charles Swindoll, acerca de la vida de José, en su serie de biografías que escribió. Él pone una historia curiosa. Él dice que hubo un hombre que entró a un restaurante, pidió su comida para llevar, le dieron su bolsa y se fue. Y cuando abrió la bolsa para tomar sus alimentos, encontró que estaba llena de fajos de billetes. $43,000. No sueñe, hermano. Sí, ¿en cuál pasan esos? Se regresó al restaurante y entregó la bolsa. Aquí está el dinero. El gerente del restaurante había cometido el error de hacer el corte y ponerlo en una bolsa como donde se entregan las comidas. Y entonces cuando lo vio le dijo, muchas gracias, no lo puedo creer. Voy a llamar al periódico local. Es necesario que todos sepan que todavía hay gente honesta entre nosotros. Y entonces este hombre que regresó a dar el dinero, lo tomó aparte del gerente y dijo, por favor no haga eso. La mujer con la que vengo no es mi esposa. Honesto para algunas cosas, no tan honesto para otras.
Aquí los hermanos de José dicen, somos gente honrada. Pues quien no los conoce se las compra, ¿verdad? Que son gente honrada, pero nosotros los hemos visto todo el camino. Pregúntenle a Leví cuánto se descabechó. Pregúntenle a Simeón cuánto se descabechó en Siquem. Y luego pregúntenle a los vándalos cómo llegaron a arrasar con todo. Judá. Somos hombres honrados, pues quien no los conoce. Versículo 32, somos 12 hermanos, hijos de nuestro Padre, uno ya no existe. Pónganse en el lado de José, por medio de un traductor, como quiera, pero escuchar uno ya no existe. O sea que ya ni existo para ustedes. Qué fácil puede deshacerse. Y el menor estaba ahí con nuestro padre en la tierra de Canaán, y el hombre, el Señor, otra vez de aquella tierra. Por esto sabré si me traen a sus hermanos, tomen su grano, ¿verdad?, para sus casas, para el camino, pero traedme, dice el versículo 34, a vuestro hermano menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Tampoco la prueba era muy difícil. Aunque hubieran llevado a cualquier muchachito, o bueno, ya ni tan muchachito, pero cualquier otro que se viera menor que todos ellos, lo hubieran librado. Pero de alguna manera el Señor permitió que estos sí fueran hasta su casa de regreso, y en este informe que le rinden a su padre, les dice, Él nos dijo, os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Si me traen a su hermano menor, les regreso a este que está preso y les doy chance de hacer negocio aquí, de seguir comprando e intercambiando mercancías para su comida y demás. Y entonces le platican la historia y no nos dice la reacción inicial de Jacob, todavía no, porque todavía le va a agregar más condimentos a esta, pues ya difícil, sopa de tragar para Jacob. Dice, y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, y aquí estaba atado el dinero, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco, y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor, y su padre Jacob, note otra vez, Jacob, les dijo, me habéis privado de mis hijos, José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Note que no parece ser un hombre de mucha fe. Se llenó de temor junto con todos ellos, sabía las implicaciones. De alguna manera está el dinero aquí, y ahora nos van a perseguir por ladrones. Ustedes ya me privaron de José, Simeón también, y ahora otro más. ¿No le parece una frase un poco alterada, la última del versículo 36, donde dice, todas estas cosas son contra mí? ¿No le parece un poco exagerado? Le voy a decir por qué lo considero sumamente exagerado. Porque porque no iba a sufrir únicamente él, sino todos con él. Es interesante, hermanos. Voy a poner pausa en la lectura del texto y la explicación del mismo, y voy a insertar un paréntesis que creo que es útil a la luz de lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. Aquí el paréntesis. Una de las enseñanzas bíblicas que generalmente no se enseña mucho, pero que debería estar constantemente siendo expuesta, es lo que la Biblia dice acerca del hombre. No solamente cómo fue formado, sino cómo está constituido el hombre. Lo que se le llama técnicamente la antropología bíblica. ¿Qué enseña la Biblia acerca del hombre? Y cómo es y cómo se comporta. Cuando usted estudia un texto de la palabra del Señor, debe ser cauto y debe ir con pies de plomo, porque si la pregunta que usted quiere resolver, la primera pregunta que usted quiere resolver es ¿qué me enseña este texto?, va
a tratar de forzar, a encontrar algo para su vida de inmediato. La primera pregunta que debería responder es: ¿de qué trata el texto? ¿De qué se está hablando? En el caso de Génesis 42, ¿qué parte de la historia de la vida de José estoy viendo? Bueno, está esta sección. La segunda pregunta que debería responderse es: ¿qué enseña este texto? Es decir, ¿cuáles son las enseñanzas, las verdades que se repiten a lo largo de la Biblia que pueden estar presentes aquí? Y por último, ya que identificó eso, ahora sí puede decir: ¿y entonces yo cómo vivo esas enseñanzas? En Génesis 42 nosotros hablamos de la conciencia y la semana pasada les di algunos versículos que hablan al respecto. Podríamos mencionar más también, y para tener un poco más claro, ¿verdad?, este tema de la conciencia y qué es lo que significa. Les recuerdo, por ejemplo, lo que dice Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Que Pablo nunca había hecho nada? Hace rato en nuestra clase vimos Gálatas 1, donde dice: yo fui perseguidor despiadado de la iglesia. Entonces, ¿cómo ahora tenía una conciencia limpia? Bueno, porque confiaba en la gracia de Dios para con él. Aquí le va otro texto que no mencionamos ni siquiera la semana pasada, Job 27:6. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no me reprocha ninguno de mis días. No es que Job fuera perfecto, vivía una relación correcta delante de Dios. Pero todo hombre fue formado por Dios, con conciencia. Así lo dice Romanos 2:15, que tampoco mencioné la semana pasada, pero hoy sí lo puedo mencionar. Ya que muestran, está hablando de los hombres, la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Cualquier hombre, todo ser humano, nace con conciencia. Tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Es decir, tiene una noción innata de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Aunque ni siquiera tenga claramente que eso es un mandato divino, sabe que eso no lo debería hacer, se siente mal. A menos de que se le vaya enseñando lo contrario. El ejemplo que se me hace muy claro es aquellos niños que empiezan a decir groserías y son alentados por medio de la risa de sus padres y familiares. Óyelo, dile a tu tío. Y ahí va el niño a decirle su grosería. Lo que se está haciendo con ese niño es callar su conciencia para que piense que eso en realidad es chistoso, no es malo. Y se le está criando para tener una conciencia entumecida. Pero Romanos 2:15, todo mundo tiene conciencia. Fíjese lo que dice Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, si tú ya corrompiste tu conciencia, todo se va a ir por ahí. Vas a vivir de una manera que desagrada a Dios sin siquiera darte cuenta ya de que estás viviendo así. Ya está entumecida tu conciencia. Me ha oído decir: la normalización del pecado. Se vuelve lo normal. Es normal. Escuchar cierto tipo de lenguaje y ya no nos molesta, porque ya es normal. Hablando a padres, deberíamos decir, debemos tener cuidado de qué hacemos normal para nuestros hijos. Para nuestros hijos no debería ser normal la violencia, el derramamiento de sangre. ¿Por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se prohibía tanto el derramamiento de sangre? Porque estaba hecho para que cuando se hicieran los sacrificios fuera algo impactante por su crueldad y los llevara a pensar en la profundidad del castigo del pecado que tiene que llegar hasta ese extremo.
Todo eso también en preparación para el sacrificio de Cristo. Pero cuando lo sanguinario y lo cruel se vuelve lo normal, ya no hay tanto impacto. Y sí, está mucho en nuestros días la revisión de los juegos de video. ¿Qué juegan los niños? Porque hay juegos donde ganas puntos por matar gente. Hay juegos donde ganas puntos por abusar sexualmente de los personajes. Hay juegos donde ganas puntos por atropellar gente. Si quieren saber el nombre de ese, al rato se los digo de manera personal. Y todo pues por lo que sucedió en Torreón. Pero no debería ser normal. La conciencia debería estar advirtiéndonos. Porque si no, miren lo que sucede. Incluso algo bueno se interpreta como malo. Para los puros todo es puro, pero para los incrédulos nada es puro. Y ve a Jacob y a sus hijos recibiendo un regalo, toda la comida que necesitaban, y les salió gratis, pero lo interpretaron como malo, porque su conciencia les acusaba. Entonces usted empieza a revisar la enseñanza bíblica acerca del hombre y dice, y en Génesis 42, ¿qué hay para aprender? Pues es que está el hombre allí retratado. No son otros textos que describan la composición, la constitución del hombre, como los que ya leí, pero que lo dejan ver en acción. La conciencia de estos está atormentada. Y Jacob llega al grado de decir, todas estas cosas son contra mí. De manera muy egoísta, hermanos. Todas estas cosas no eran nada más contra él, eran contra él y contra su familia, si es que eran contra ellos. Pero Dios estaba obrando. Como hombre de fe, como el escogido de Dios. ¿Se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob. Tal vez lo que se esperaba de él era, hijos míos, qué gran bendición nos da el Señor. Estamos viviendo de a gratis. Si aquel hombre quiere ver a su hermano, llévenlo y aclaremos el asunto y recuperen a Simeón. Pero dice todo lo contrario. No, que llevarse a Benjas. Déjenme a mí. Déjenme a Benjamín aquí. ¿Qué voy a andar perdiendo a mi único hijo? Porque aparte de todo, vea cómo sigue. Y el hambre iba agravándose en la tierra. Perdón, el 37. Entonces Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Otro que no sabe lo que dice. Otro que es un padre terrible. Si quieres mata a mis hijos. No sé si estaban los hijos de Rubén allí para que me voltearan. Qué terrible padre para decir eso. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, refiriéndose a Benjamín, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Vaya hombre de Dios, ¿no cree? ¿Cómo que me queda solo él? Bueno, hay que ser justos. Pudiera ser que se esté refiriendo a de Raquel, solo me queda él. Y esa fue su esposa amada. Pero por lo que él ha dicho, no parece ser así. Y por lo que está a punto de decir, si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, prácticamente les dice, ustedes no me sirven para nada. Todos ustedes no me van a sustituir a los dos que perderían. Voy a vivir triste si se muere Benjamín, si me lo pierden. Y tal parece que se encapsuló en su negativismo, en su dolor. Y los otros con la conciencia toda culposa se encapsularon en, bueno, pues no se hable más del tema, no vamos, vámonos brothers. Y se salieron ahí de donde hayan estado con Jacob y ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cosa se pone peor. Capítulo 43, y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved allá y comprarnos un poco de alimento. Pues hasta que no viste que no te quedaba de otra.
A veces nos comportamos como hijos de Dios hasta que no nos queda de otra. A veces la oración no es el primer recurso, sino el último. A veces la fe, confiar y decir, Señor, pues no sé cómo va a ser esto, pero adelante, lo hacemos hasta que pues ya no hay de más. Pobre Jacob, lo hemos analizado. Pero ¿y si nos analizaran a nosotros? Ahora, el ejemplo de Jacob no es para decir, ya ven, si ese era el hombre de Dios, pues ¿qué esperan de mí, hermanos? No estaba viviendo a la altura de lo que Dios podía haber hecho de él. Estaba a punto de despertar de su sopor, de su estupor, y reaccionar como el hombre de Dios que Dios le había llamado a ser. Pero vean el versículo 3, pero Judá le respondió diciendo, aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento, pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. A ver, papá, entiéndenos, si no mandas a Benjamín, nos va a ir peor, no vamos a ir, hazle como quieras. Entonces Israel respondió, ¿por qué me habéis tratado tan mal? Informando al hombre que teníais un hermano así. ¿Para qué abrieron la boca? ¿Para qué le dicen la verdad? No hubieran dicho, no somos espías, somos hermanos y se acabó. La versión corta de la verdad. Ve al hombre de Dios sugiriendo, abre la versión corta de la verdad, no digan. Pero ellos le dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y vuestros familiares diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tiene otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Y aquí viene el cambio de nombre. Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás, si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Padre, en tu negativa lo único que has hecho es retrasar las cosas, y ahora ya hasta se acabaron las provisiones que teníamos. Es curioso, hermanos. Es curioso, pero Jacob no responde ni a Rubén ni a Judá en sus propuestas. ¿Se fijó? No le dijo, no, Rubén, estás loco. ¿Cómo vas a matar a tus 2 hijos? Sé un buen padre, ¿qué no te ha dado ejemplo? Ni tampoco le dice nada a Judá, sino que se rinde al, pues si así tiene que ser, que así sea. Vean lo que dice el versículo 11. Entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. ¿Se le antoja algo de allí? Mire, yo hasta salivé, porque dice allí la miel, imagínense, nueces y almendras. Van a decir, ¿quién sabe dónde anda el pastor que siempre nos dice esto? Pero si quieren luego les digo dónde venden un frasquito de nueces ahogadas en miel, que lo venden así para tu pancito, se lo untas, ¿no? No lo he comprado, pero espero algún día. Dice, llévenle mirra, llévenle bálsamo y todo esto y resina aromática. ¿Por qué les dice? ¿Por qué estos productos en específico? Porque de esto no había en Egipto. Somos extranjeros y te traemos regalos de cosas que no vas a conseguir aquí, sino que tienen que ser importadas. Entonces llévenle y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano, llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Aquí ya está hablando con
Sensatez, ¿no? A ver, bueno, vamos a hacer un plan. Llévenle regalitos y llévenle también el doble de dinero. ¿Qué tal que fue como el gerente del restaurante? Que chavo, es su siervo, ya por ahí ya lo andan corriendo de su trabajo. Llévenlo por si fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. Llévense a su hermano. Ahí está la prueba, que sí son lo que dicen ser. Pero donde más se ve a Jacob, por fin, reaccionando como debe, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. Espera un segundo. ¿Alguna vez ha enfrentado una situación en la que la noche anterior dice, Señor, mañana es el día? Y si tú no intervienes, Señor, bueno, pues a ver qué pasa, pero yo te pido que intervengas. ¿Alguna vez has tenido una noche de esas? Y la noche se hace larga. Y como varios de ustedes asintieron haber tenido de esas noches, les voy a decir una siguiente pregunta. ¿Han tenido más de una noche así? Las que dicen, Señor, es mañana. Y hasta hace rato no había modo. Así que si tú no intervienes, a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado el otro día? Porque el Señor interviene. Y una vez que vemos su respuesta, decimos, ay, tantos días preocupado ¿para qué estaba yo tan tenso? ¿Cuántas noches de esas tendremos que pasar para aprender la lección? ¿Cuántas noches tendremos que pasar diciendo, Señor, ya es mañana, ayúdanos? Recuerdo hace poco más de un año en que mi hija estuvo malita, ustedes recordarán, tenía uno de sus niveles muy alto y tuvo que estar internada, ¿verdad? 24 horas y tuvimos que cuidarla allí bajo la luz esta que les ponen a los bebés y todo, y nos decían, los que habían pasado por allí nos decían la experiencia, ¿no? Va a servir con esto. Pero los médicos pues tienen que tener pruebas en la mano, ¿verdad? Entonces tienen que hacer estudios, tenían que hacerle nuevamente estudios y pues a ver si en verdad sus niveles ya habían bajado. Y uno dice, Señor, ya pasamos toda la noche aquí, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero ahora te toca a ti. Te toca a ti hacer lo que nosotros no podemos hacer. Que de verdad esto haya ayudado, que de verdad esto haya servido. ¿Cuántas noches tendremos que pasar así? Para reaccionar desde el inicio. No hasta que no nos queda de otra, sino en el inicio. Mire la resolución en las palabras de Jacob. Él dice, en cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Está bien. Sin tanto drama, ¿no? Sin tanto drama, porque en el capítulo 42, versículo 36, ya había dicho, José ya no existe, Simeón ya no existe, y ahora querés llevar a Benjamín, todo esto es contra mí, me quieren hacer bajar a la sepultura en dolor. Y ahora dice, está bien, que así sea. En nuestra carne tendemos a reaccionar. Todo está en mi contra. Todo me sale mal. Pero en verdad es así. No espera hasta el último momento para empezar a vivir confiando en lo que Dios está haciendo. Hace rato en nuestra clase estábamos hablando, en toda nuestra vida la soberanía de Dios gobierna, aunque a veces nos parece que no.
Y a veces hay tiempos de espera en los que pareciera que no está ocurriendo nada, pero Dios sí está haciendo cosas. José era el instrumento adelantado de Dios para salvarle la vida a este pueblo. Pero usted y yo, que ya vimos la película, bueno, que ya leímos la Biblia, porque si hay película de José y se oye así como que ya lo vimos en la película, usted y yo que ya hemos leído Génesis, ya sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, y para nosotros sería tal vez muy fácil descartar a Jacob y decir, ay Jacob, espérate. Pero acuérdese de esas noches cuando usted y yo hemos orado, Señor, es mañana. Ya es mañana. ¿Cómo van a salir los resultados de este examen, Señor? Ya nos pasamos la noche en vela aquí, pero ¿y ahora cómo van a salir? No espere esos momentos en los que no queda otra más que rendirse a la voluntad de Dios. Mejor ríndase de una vez. Ya no voy a pelear. Ya no voy a pelear contra ti. Lo que tú quieras. Acepto esto porque viene de tu mano. Está bien. Así quieres que viva, está bien. Nos debería sorprender que al final de nuestra vida, la suma de nuestros buenos días van a ser muchos más que los días difíciles. Es que cuando estamos en los días difíciles todo parece oscuro, nublado, hasta con efectos especiales este sermón porque está nublado. Y vemos los días como Jacob, todo está mal, todo me sale mal, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene rumbo. Pero cuando vuelve a salir el sol dice, no, estuvo bien, está bonito. Jacob estaba a punto de vivir eso. Sus hijos iban a emprender el camino de regreso, como dice allí el versículo 15, e iban a experimentar la gracia de Dios de una manera como nunca lo habían experimentado. Pero todo esto tenía que suceder, era preparación. Podían haber vivido la gracia del Señor antes y no se hubieran tardado en decidirse en enviar a Benjamín, pero se atoraron en la decisión. Tomaron pues los hombres este presente, todo lo que ya mencionamos, y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Otra vez a Canaán. 3 semanitas. La miel se ha de haber puesto dura, pero allí iban de regreso a Egipto, y nosotros los vamos a dejar allí, porque creo que con lo que hemos visto hoy ha sido suficiente para preguntarnos, ¿y yo? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es la respuesta cuando enfrento circunstancias duras? Es más, veo incluso las bendiciones de Dios como, esto es contra mí. Pero eso tiene más que ver con nuestro corazón que con la verdad de nuestras circunstancias. Dios puede estar trabajando detrás cosas para su gloria y para nuestro gozo que nosotros pudiéramos estar interpretando como perjuicio. Espere y vea cómo se desenlaza esta historia. Pero espere y vea cómo Dios va desenlazando su propia historia de su gracia en usted. Vamos a orar. Padre, nos das la bendición de ver ejemplos de tu escritura que nos instruyen, Señor. A veces nos comportamos como Jacob cuando deberíamos comportarnos como Israel. Y a veces no lo hacemos hasta que no nos queda de más. Y luchamos contra tu voluntad y luchamos contra tus designios hasta que ya nos damos cuenta que es absurdo, es innecesario, que de haber aceptado tu voluntad desde un inicio tal vez hubiéramos experimentado también el gozo y la paz y la bendición que vienen con obedecer. Hay circunstancias en nuestra vida, Señor, para las cuales tú nos has dado la sabiduría y las capacidades para cambiarlas. Hay hábitos que podemos, por tu gracia,
vencer y dejar atrás. Pero hay circunstancias fuera totalmente de nuestro control, mas no del tuyo, con las que a veces estamos renegando y luchando y peleando, en vez de simplemente aceptarlas y esperar que tú seas quien obre en nosotros tu voluntad y en las circunstancias también tu voluntad. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a confiar en ti. También hay anhelos, Señor, en nuestra vida, que algunos de ellos tal vez deban ser quitados y sustituidos por anhelos más piadosos, pero hay anhelos que te honran, que brotan de nuestra comunión contigo, que todavía no se han cumplido tal vez. También allí enséñanos, Señor, a esperar, a confiar. Hay necesidades por las cuales nos debemos esforzar y trabajar. Y es un camino largo, Señor, y es un camino esforzado. Pero es la manera que te honra de lograr esas metas y suplir esas necesidades, Padre. Ayúdanos mientras esperamos y hacemos tu voluntad y la aceptamos como es, ayúdanos a conocerte mejor, porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Señor, ayúdanos. Algunas de los comportamientos de estas personas cuyas vidas están en tu palabra, en la Biblia, hasta nos causan un poco de risa, Señor, porque nos identificamos tanto que nos vemos reflejados. Pero sobre todo nos recuerdan que es tu gracia la que les alcanzó. Ningún mérito tenían. Y también nos recuerdan entonces que es tu gracia la que nos alcanzó. Ningún mérito teníamos, ni tenemos. Que así, Señor, al continuar leyendo de ellos, reflexionando, valoremos, apreciemos cada día más tu elección en nosotros, tu gracia salvadora sobre nosotros, tu gracia capacitadora sobre nosotros. Ayúdanos a esperar, ayúdanos a confiar, ayúdanos a recibir de tu mano lo que tú tienes preparado para cada día. Amén.